Molta gent de la que treballa al Corte Inglés participa a la festa? Pues sí, claro que sí, no solo comisionados. Tenemos en la plantilla incluso cargos del fuego, con lo cual, por supuesto, estamos encantados en tenerlos en el equipo y ellos, claro que sí, participan en la fiesta, muchos de ellos, la verdad es que la mayoría, La muchísimos de teua ellos. empresa col·labora molt a les fogueres de Sant Joan? De quina forma? Pues colaboramos con la fiesta, claro que sí, somos patrocinadores de la fiesta y hacemos muchos actos con la fiesta y bueno, pues de alguna manera acompañamos a la Federación de Hogueras en todo el año festero, hacemos un acto muy bonito, que muy importante, que es la Arribada del Foc, que es el acto en el que se le da la bienvenida ya al fuego, cuando faltan muy poquitos días para esos días que os gustan tanto. Y nada, y estamos encantados en participar y en colaborar con la fiesta, claro que Si sí. sos clienta, pot entrar a la zona VIP del Corte Inglés a ver la mascota? Claro que sí, claro que sí. Nosotros cuando llegan estos días de hogueras, como bien has dicho tú, a nuestros clientes les ofrecemos la posibilidad de participar en numerosos sorteos, no solamente de entrar en la zona VIP, sino de incluso formar parte de los jurados de hogueras que montamos, que visitamos las hogueras para entregar premios en metálico. Y la verdad es que, por supuesto, si eres cliente del Corte Inglés, tienes acceso a un montón de posibilidades con la fiesta. Claro. És vostè foguerer o barraquer? Per què? Lo soy, pero amateur. No lo soy de manera oficial por cuestiones de que como responsable de una empresa tan grande yo tengo que estar en todas las hogueras, no puedo estar en una sola. Por eso preferimos patrocinar a Federación porque de alguna manera estamos así con todas las hogueras. Sí es verdad que mi familia, mis 3 hijos, yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos son foguerers de la Foguera Diputación. Bueno, pues desde aquí hacer un llamamiento, una invitación a todos los papás y las mamás que como yo tienen hijos de distintas edades, pero hacer un llamamiento porque el colectivo de hogueras, los racós, esos viernes por la tarde, son un atractivo fenomenal, una forma de relacionarse con otros amigos de otras condiciones, de otras procedencias, y es un punto de encuentro muy interesante para los niños. Hoy en día es muy complicado y muy peligroso a la vez, que los niños anden en la calle y anden sin esa supervisión tan necesaria, y el colectivo de hogueras y las acciones y los entretenimientos que proporcionan las comisiones a los niños son un lugar ideal para que crezcan y para que se desarrollen como futuros foguereros.